Nadie oyó el primer rugido porque no fue un rugido. Fue un aliento roto, un soplo húmedo que salió del tronco como si la tierra exhalara un secreto viejo. Si Tomás Ledesma no hubiera bajado del caballo para ajustar la cincha, jamás habría sabido que algo vivo se estaba muriendo a 2 pasos del camino. El desierto seguía igual, la luz dura, los nopales erguidos como soldados cansados, el silencio que solo se rompe cuando quiere asustarte. Pero ese sonido no pertenecía a nada conocido. No era coyote. No era hombre. Era otra cosa, algo grande, derrotado, esperando. Tomás se acercó con el rifle bajo, más por costumbre que por valentía. El árbol era un ahuehuete antiguo, tan ancho que parecía una torre. En su base había un hueco oscuro, profundo, con bordes astillados como si algo hubiera forcejeado ahí dentro durante meses. El olor le pegó primero, humedad encerrada, sangre vieja, carne que no termina de morir. Tomás contuvo la respiración y se agachó. Cuando los ojos se abrieron, el mundo se le quedó quieto. Eran dorados. No brillaban de furia, sino de cansancio. Un león, atrapado hasta el pecho en el vientre del árbol, la melena enmarañada y sucia, la piel pegada al hueso. No rugió. No atacó. Solo parpadeó, lento, como si cada movimiento fuera una deuda que ya no podía pagar. Tomás sintió que el suelo se inclinaba. En 30 años de cruzar cañones nunca había visto algo así. Un león no pertenecía a ese lugar. Y sin embargo estaba ahí, muriéndose. Retrocedió. Pensó en huir. Pensó en disparar. Pensó en hacer como que no vio nada. El desierto enseña a no meterse donde no te llaman. Pero el león volvió a respirar, y ese sonido le atravesó el pecho. Tomás apagó el pensamiento y encendió otro más peligroso, volvió al caballo, sacó la cantimplora, regresó y dejó caer el agua, despacio, para no asustarlo. El león bebió como si le estuvieran devolviendo el tiempo. Ese día no dijo nada en el pueblo. Nadie le habría creído. La cantina se ríe de cosas menos extrañas. Volvió al árbol al amanecer siguiente, y al otro, y al otro. 6 meses llevaba el animal atrapado, lo supo por las marcas alrededor del tronco, por la madera mordida, por el círculo de huellas que ya no se renovaban. 6 meses de intentos, de golpes contra la madera, de hambre. Tomás llevó carne seca, luego carne fresca. El león comía poco, con vergüenza, como si pedir fuera una ofensa. Con el tiempo, Tomás empezó a hablarle. No sabía por qué. Le contaba de la sequía que había matado su rancho, de su mujer enterrada lejos, de la rabia que se le había quedado sin dientes. El león escuchaba. A veces cerraba los ojos. A veces movía la cola, apenas. Nunca mostró los colmillos. Nunca intentó morder. Parecía haber entendido que la pelea ya no era contra el mundo, sino contra el final. El rumor llegó igual. Siempre llega. Un muchacho juró haber visto una sombra grande junto al camino. Un viejo dijo que el diablo se había metido en un árbol. 3 hombres armados fueron a buscar. Tomás los vio venir desde lejos y se plantó frente al ahuehuete. Dijo que ahí no entraba nadie. Se rieron hasta que vieron los ojos. El silencio se volvió pesado. Uno levantó el rifle. Tomás no se movió. Si disparas, me disparas a mí, dijo. Nadie quiso cargar con eso. Esa noche, Tomás tomó una decisión que no se toma sin pagar algo. Regresó con cuerdas, palancas, una sierra vieja que había sido de su padre. Empezó a trabajar la madera por un costado, buscando abrir sin lastimar. El tronco crujía como si se quejara. El león gemía bajo, no de dolor, sino de miedo. Cada astilla que caía era una promesa de libertad y un riesgo de muerte. Tomás trabajó hasta que la luna se cansó de mirarlo. Pasaron semanas. El progreso era mínimo. La madera era dura y traicionera. El león adelgazó más. Hubo días en que no comió. Hubo días en que Tomás pensó en rendirse, en dejar que el desierto cerrara la cuenta.
Entonces el león alzaba la cabeza y lo miraba, y Tomás sentía que alguien lo estaba midiendo, no como hombre, sino como algo más pequeño y más importante. Una tarde, el circo cruzó el valle. Jaulas vacías, hombres nerviosos, historias de una fiera perdida meses atrás. Tomás escuchó desde lejos y no dijo nada. Esa noche el viento cambió. El ahuehuete se quejó distinto. La madera, podrida por dentro, cedió un poco. Tomás trabajó como si el tiempo fuera un enemigo con cuchillo. Quitó tablas naturales, abrió un costado. El agujero respiró. El león intentó moverse. Se quedó quieto. Volvió a intentar. Con un último empujón, cayó de lado sobre la tierra. No se levantó. Tomás esperó el ataque que nunca llegó. Se acercó despacio. El animal respiraba, pero apenas. Entonces pasó lo impensable, el león levantó una pata y la apoyó sobre la bota de Tomás. No fue una caricia. Fue un ancla. Como si el mundo, por fin, hubiera dejado de moverse. Se quedaron así hasta que el sol cayó. No hubo rugido. No hubo gloria. Solo cansancio compartido. Al amanecer, el león se incorporó. Cojeó. Avanzó unos pasos. Se detuvo y miró atrás. Tomás no dijo nada. El león tampoco. Luego se internó en el cañón y desapareció. El pueblo despertó con una noticia imposible. Nadie encontró rastros de sangre. Nadie encontró al animal. El circo ofreció recompensas. Nadie habló. Esa noche, los coyotes aullaron distinto. No de hambre. De respeto. Días después, los bandidos evitaron el paso. Los viajeros encontraron agua donde antes no había. Un niño juró haber visto una sombra dorada caminando junto a un hombre a caballo. Tomás vendió su mula y se fue. Años más tarde, una tormenta tumbó el ahuehuete. Dentro no había huesos. Solo marcas profundas y una huella grande, redonda, impresa en la tierra, como una firma. Algunos dicen que el león murió libre. Otros que nunca fue un león, sino algo que necesitaba a un hombre para recordar quién era. Desde entonces, en ese cañón, nadie volvió a decir que el desierto no perdona. Porque a veces, cuando todo parece perdido, algo salvaje decide quedarse un poco más, y entonces ocurre lo imposible.